GU. Sí. Sí, Ray. Muchas gracias, doctora Apolo. Yo tenía una pregunta con respecto a las líneas posteriores, a las líneas sucesivas. El estudio TOR nos muestra que comparando con quimioterapia, erdafitinib es mejor en los pacientes con alteraciones en FGFR3 y nos muestra que no es peor que la inmunoterapia, que tiene mejores resultados en PFS, mejores resultados en tasa de respuestas con la misma supervivencia global. Es un estudio negativo. Eso depende cómo tú lo ves las cosas, ¿verdad? Eso. En tu práctica, porque el label de la FDA Sí. y probablemente en Colombia... Cambió para nosotros, sí. Exactamente, y nos va a quedar para usar una terapia dirigida con una alta tasa de respuestas en pacientes de tercera línea, que en cáncer de vejiga Claro. es muy complejo. ¿Tú cómo lo vas a usar en tu práctica habitual? Claro, no, es una muy buena pregunta porque yo pienso que ahora que el EV más Pembro se va a usar antes, no va a ser un tema, porque ya lo vas a usar. Siempre era la competición EV más Pembro con el erdafitinib, que es un tyrosine kinase de FGFR3 y que tiene eficacia en el tratamiento de la vejiga. Y el estudio de TOR que estamos hablando ahorita fue presentado, o sea, vimos el cohorte 1 que fue presentado y fue comparado erdafitinib con quimioterapia. Erdafitinib en personas que tienen la alteración genética es mejor erdafitinib. Pero cuando lo compararon con inmunoterapia, y esto fue un poquito de una sorpresa para nosotros porque siempre decían, no, si tienes una mutación de FGFR, no vas a responder también a la inmunoterapia, y no fue así, fue igual, la supervivencia global fue igual. Ahora, la tasa de respuesta fue un poquito más alta, pero la duración fue muy corta comparado con lo que ves con Pembro, que fue más alto. Eso fue el cohorte 2, que recién fue presentado en ESMO 2023, que demostró que el erdafitinib se puede dar, pero a pacientes solamente después que han recibido la inmunoterapia. Y ahora cambió nuestra etiqueta del FDA. Ahora solamente si le puedes dar erdafitinib a las personas que ya han recibido inmunoterapia. Pero como te digo, si el EV más Pembro ahora en primera línea, no va a afectar mucho porque todo el mundo ya va a recibir el EV más Pembro. Y ahora con el tratamiento adyuvante y más estudios neoadjuvantes, yo pienso que los pacientes cuando ya llegan al estado metastático ya van a haber visto inmunoterapia. Ya podemos tener ensayos clínicos para estos pacientes, ¿no? Sí, ¿Puedo hacer una pregunta, Dani? Andrea, fantástica presentación. Gracias. Me gustaría preguntarte, en este escenario, tras fracaso en Fortumab y Pembro, estamos esperando los datos de sacituzumab govitecan en su estudio de registro. Es verdad que es tras quimio, pero ¿tú crees que si ese estudio es positivo y nadie va a hacer un estudio comparando quimioterapia con platino frente a sacituzumab en segunda línea, crees que en Estados Unidos se va a incorporar cada vez más sacituzumab a la segunda línea? Eso es una muy buena pregunta. Sacituzumab govitecan es otro ADC, al contra el TROP2, que ha demostrado efectos en los pacientes con tasas de respuestas de 27% en nuestros pacientes con cáncer metastático, pero no tenemos todavía los estudios de fase 3. Estamos esperando el estudio de TROPICS-4, que es el estudio de fase 3. Y por ahora es algo que se usa, primero la quimio, bueno, antes era así, primero la quimio, después el EV, pero ahora que tenemos el EV más Pembro, la pregunta es, ¿la segunda línea vas a ir a sacituzumab govitecan o vas a ir a quimioterapia platina? Y yo no sé la respuesta de eso, pero personalmente yo doy quimioterapia porque tiene eficacia muy alta y la tasa de respuesta es más alta. Ahora, si tienen neuropatía, eso es otra cosa, porque con EV muchas veces paramos por la neuropatía. Entonces ahí le podemos dar carboplatin en vez del cisplatin, aunque a veces también el carboplatin puede dar un poquito de neuropatía también, pero es una opción.
Y eso es lo que yo hago con los pacientes antes de ir al Sacituzumab Govitecan. Sí. Guillermo. Andrea, tengo aquí una pregunta yo. Respecto a cómo hemos visto la evolución del IBI, cuando ve uno los datos del 301, la duración de la respuesta es mala. Es decir, que son 7 meses, es como la de la quimioterapia. La duración de la respuesta en pacientes politratados con IBI en monoterapia. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees en un efecto sinérgico del IBI más el pembro? Es una pregunta, lo sé, muy filosófica, pero la respuesta es, el planteamiento es el siguiente. Si creemos en un efecto sinérgico, realmente habría que intentar hacer menos adyuvancia, porque lo que estabas comentando te va a quemar la línea. Si la realidad es que no es cuestión de efectos sinérgicos, un efecto aditivo realmente nos va a dar un poquito más igual y haremos adyuvancia y posteriormente nos quedaremos tranquilos utilizando solo IBI en primera línea, a pesar de que el pembro no esté haciendo mucho. No sé cuál es tu planteamiento. Esa es una muy buena pregunta. Está preguntando si piensas que el EV más el pembro tienen una respuesta sinérgica. Y eso es lo que nosotros tenemos en teoría, que hay algo ahí, porque la combinación combina tan bien. Entonces, debemos de darle a las personas en neoadyuvante o adyuvante ese tratamiento. Yo diría no hasta que tenemos resultados de fase 3, porque puede haber toxicidades en los pacientes y si van a recibir una cirugía, no sabemos cómo los pacientes van a hacer después de recibir EV más pembro. No tenemos resultados todavía, no queremos que afecten las cirugías, número 1. Y también, muchos de los pacientes reciben bastante. Yo pienso que es importante que los pacientes reciban los tratamientos que lo van a curar, pero a veces reciben demasiado tratamiento. Una de mis cosas que no me gusta de los estudios que están ahora en neoadyuvante y adyuvante con el EV más pembro es que lo dan neoadyuvante y después hacen la cistectomía y después lo tienen otra vez adyuvante. Eso es bastante terapia y yo no pienso que todo el mundo necesita tanta terapia. Muchos de los pacientes, si no respondes al EV más pembro neoadyuvante, ¿por qué le vas a dar EV más pembro más adyuvante si no respondió en neoadyuvante? Y también la otro tópico es, si respondió y tiene patología 0, ahora ¿por qué le vas a dar más terapia? Eso es bastante terapia. Yo pienso que estamos tratando a nuestros pacientes demasiado. No todo el mundo necesita EV más pembro. Inmunoterapia funciona también muy bien y es nuestro deber entender cuáles son los pacientes que necesitan el EV más pembro y cuáles los puedes dar solamente la inmunoterapia. Y eso es algo que yo pienso que los estudios que están yendo ahora nos pueden responder eso. Sí, bueno, para cerrar, una pregunta un poco dirigida, nos adelantamos, hablando de músculo invasivo. Creo que casi todos los estudios que empiezan a llegar ya van dirigidos a otro foco, ¿no? La preservación, intentar seleccionar a los pacientes que no se van a operar, o sea que yo creo que van un poco en esta línea, ojalá fuese así. En el estudio Ambassador, una pregunta es, tenéis un estudio de biomarcadores muy potente, he visto en algún momento el diseño, espero que lleguen, pero el PDL1 era local o se hacía revisión del PDL1 centralizado? Era central. Central, vale. Central. Vale. Los resultados no te los puedo explicar. Bueno, no lo sé. Nadie los entendió, pero bueno. Sí, vamos a hacer ctDNA usando dos diferentes marcadores, el Signatera y el Foundation. Esperen esos resultados. Sí, he visto ahí diferentes labos que están ahí. Sí, porque uno usa el tumor más personal y el otro es un panel que no necesitas el tumor. Yo pienso que es importante tener los resultados de los dos. Bueno, muy bien, Andrea, muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación y